Bien, y gracias por continuar en 24 Meridiano. En nuestra entrevista de hoy tenemos un importante tema. Pues ayer se hizo la convocatoria a elecciones por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Situación que ha venido a generar enormes polémicas porque no han habido las reformas electorales que el pueblo hondureño ha estado esperando para darle más transparencia y fortalecimiento a la democracia a nuestro país en este tema de las elecciones, para lo cual vamos a dialogar con el sociólogo y analista nacional Julio Navarro. Muy buenos días, don Julio, gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Y pues para ahondar más sobre esta temática a la convocatoria pues de estas elecciones, que vamos a ir pues a elecciones internas con la misma ley electoral que ha sido tan criticada en anteriores procesos por las denuncias de corrupción y de fraude que han habido. Muy buen día. Buen día y gracias por la invitación. Fíjese que estábamos surgidos de que hubiera convocatoria a elecciones primarias para que ese primer paso garantizara que van a haber elecciones generales. Naturalmente, la esperanza era que existiera una nueva ley electoral o que se reformara unos 11 artículos de la ley actual. Eso no se pudo porque desde 2013 el Partido Nacional le ha venido dando largas a eso. Y entonces al 13 de septiembre no había nueva ley. Entonces, ¿qué tenía que hacer los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Convocar a elecciones primarias. Porque si no lo hacían, estaban violentando la ley. Y quiero decir lo siguiente. Mire, con esa ley electoral que convocaron para elecciones primarias, se convocó a primarias y a generales cuando ganó Mel Zelaya, cuando ganó Pepe Lobo, cuando ganó Juan Orlando el 2013 y cuando ganó luego en el 2017. Es la misma ley. Ahora, esa ley no han distorsionado no tanto los artículos como tal, sino las prácticas electorales que todos hemos sabido el cuestionamiento del 2013 y 2017. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que dice Libre? Es que vamos a ir a elecciones primarias con el mismo censo que fuimos a 2017, o sea, con 6.055.000 personas que estaban inscritos en el 2017. Entonces dice Libre que eso se presta a fraude. Ojo, mire, las elecciones primarias, el Consejo Nacional de Elecciones solo tutela, solo vigila que el proceso se realice, pero quienes ejecutan el proceso son los miembros de cada uno de los partidos que van a elecciones primarias. De manera que si en cada partido se quiere hacer fraude, los responsables del fraude son los mismos miembros de cada uno de los partidos políticos. El otro elemento, el Libre dice que hay una gran cantidad de personas dobladas en el censo, y yo no dudo de eso. El censo ha sido trastocado y todo eso. Pero para elecciones primarias, la población que va a votar es el voto duro de cada uno de esos partidos. De esos 6.055.000 hondureños inscritos en el censo, aproximadamente, unos 710.000 son miembros de Libre. O sea, son realmente el voto duro de Libre, que ha probado que es voto duro en las elecciones primarias del 2013 y en las primarias del 2016 precisamente. Entonces, ese voto duro es el que va a ir a votar a una elección primaria. La experiencia nos dice que el voto nuevo, el voto del joven, por lo general no va a elecciones primarias, y ahora mucho más. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional ha utilizado el mecanismo de agarrar los cuadernillos de los otros partidos que participan en elecciones, y entonces ellos tienen un listado, un censo, en el miembro de cada uno de los partidos para poder después tomar ventajas, ya sea en empleos, ya sea en eliminarlos para que no voten en las generales. Entonces yo creo que el lado del movimiento sin cabezas del Partido Nacional no quiere ir a elecciones primarias porque ellos no han resuelto su problema interno.
Por eso no se aprobó la ley, porque el Movimiento Sin Cabezas tiene 40 diputados, Oliva tiene 20 y un diputado de Pepe Lobo que anda por la vía independiente. Entonces, ese Movimiento Sin Cabezas se impuso en el Congreso para que no se aprobara nuevamente una ley electoral para convocar a estas elecciones primarias. ¿Qué propósitos tiene el Movimiento Sin Cabezas? Puede ser que quiera como propósito eliminar el movimiento de Oliva y tener un solo movimiento y no necesariamente ir a elecciones primarias, que ya la ley lo contempla, que dice que cuando hay un solo movimiento no hay necesidad de ir a elecciones primarias. Pero don Julio, libre, sí. Don Julio, ¿me escucha? Primarias. Sí. Específicamente sobre eso que usted está hablando, se ha hablado mucho ya de supuestos arreglos oscuros entre Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández para lo mismo, para que al interno de estos dos partidos no hayan elecciones internas y, como usted menciona, pues solo haya una sola candidatura, que por el Partido Libre, lógicamente, la manipulará el señor Manuel Zelaya Rosales, y por el Partido Nacional sería el candidato del actual presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo afectaría esto la democracia o la posible continuidad del actual gobierno o cambio de gobierno en las generales? Pues mire, la gente tiene derecho a hacer ese tipo de valoraciones que usted plantea, de que puede haber una alianza entre la facción Sin Cabezas y la dirigencia de Libre. Yo realmente no creo que haya ese tipo de relación. Lo que hay son los temores de Libre, que si se va con esta ley electoral a primarias, después el Partido Nacional puede decir que con esta misma ley hay que ir a generales. Pero todos sabemos que las convocatorias son distintas, y que más o menos a marzo ha dicho el Registro Nacional de las Personas que va a haber un nuevo censo, y que en la misma ley actual se planteaba, en la ley que va a aprobar, se planteaba que la gente que no tenga la nueva identidad podría votar con la letra antigua. Yo definitivamente creo que Libre no puede andar en componendas con un sector del Partido Nacional, porque el militante del Libre es un militante rebelde, es un militante chúcaro, diríamos, que no se presta a componendas que puede hacer la dirigencia del Libre. Y el otro elemento, en Libre hay movimientos internos, que es el del señor Méndez y del señor Reina, que no le van a permitir. También está el del señor que no le van a permitir, Nelson Ávila, que no le van a permitir que hacen este tipo de arreglos. Libre no puede eliminar las elecciones primarias, porque las elecciones primarias a Libre le van a servir para fortalecer la organización y prepararse realmente para las elecciones generales. Pero con esta posición de Libre, creando dudas, creando incertidumbre en la ejecución de las elecciones primarias, ¿se imagina usted que la representante de Libre en el Consejo Nacional de Elecciones dice que esta es una convocatoria falsa? ¿Cómo va a ser falsa si está de acuerdo a la ley electoral que tiene vigencia, que no ha sido reformada ni nada que parezca? Entonces, ese mensaje crea incertidumbre en Libre, y yo creo que más beneficiarlo le perjudica, contrario al Partido Nacional y al Movimiento Sin Cabeza, que eso le da tiempo al Movimiento Sin Cabeza para poder socavar las bases que tiene el movimiento de Oliva con los diputados y con la gente que simpatiza con él a nivel nacional. Yo creo que el Partido Nacional, el Movimiento Sin Cabeza, está haciendo cálculos. Una vez que resuelvan su problema interno, fundamentalmente van a dar la venia para poder aprobar una nueva ley electoral. Ley electoral, mire, que solo tiene 11 puntos de controversia. Incluso pueden aprobar todos los artículos anteriores, pueden aprobarlos por unanimidad levantando la mano y discutir nada más esos 11 artículos, que hay votos particulares de los partidos pequeños. Y esos 11 artículos usted los puede discutir más o menos en 6 horas en el Congreso Nacional, pero lo que se hace falta es voluntad. Yo creo que las diferencias fuertes que hay al interior del Partido Nacional
no pueden llevar al país a otra crisis política dentro de la crisis económica que tenemos. Licenciado, precisamente sobre la incertidumbre de lo que usted mencionaba hace un instante, ya hay aspirantes a la presidencia que han mencionado se van a retirar porque no hay una nueva ley electoral. ¿Esto crea mayor incertidumbre en la población hondureña respecto a lo que está sucediendo al interno de cada partido político? Mire, eso golpea tremendamente democrático en Honduras, porque vea, eso prácticamente es una etapa superada desde 1985 para acá, y yo creo que el proceso democrático de Honduras, la credibilidad del sistema y la gobernabilidad no puede permitir que esas cosas se den. Yo tengo fe, mire, que en esta semana los dos partidos grandes, Partido Liberal, Partido Nacional y también Libre, van a llegar a un acuerdo para que pueda haber una nueva ley electoral o las reformas que la ley actual contempla. También, ¿por qué le digo? Mire, hay presiones de la Avenida La Paz de que los partidos lleguen a un acuerdo para establecer una nueva ley. Si alguien cree que usando mayorías absolutas que han tenido en el Congreso van a burlar la legitimidad del sistema político en Honduras, yo creo que están equivocados. O si alguien cree que por controlar toda la institucionalidad del Estado que ha estado a su servicio va a seguir torciendo la voluntad del pueblo hondureño, también creo yo que ya no hay tiempo para eso. Don Julio, finalmente se ha hablado bastante de incertidumbre y el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha caracterizado por esa misma palabra, incertidumbre. Se habla ya de que esto de orillar el tiempo en el calendario de las elecciones, como en este momento que se ha convocado a elecciones sin una nueva ley electoral, se habla también de orillar el tiempo de las elecciones o el calendario de las elecciones para llevarnos a una constituyente que generaría pues el continuismo del gobierno nacionalista y algún beneficio de esto sacar el Partido Libre. ¿Cómo lo mira? Mire, todas esas son avenidas oscuras que están ahí inmediatamente, que puedan darse de acuerdo a los intereses de los partidos. Pero yo de lo que sí estoy convencido, que si Libre entra en componendas con el Partido Nacional, los militantes de Libre se la van a cobrar en las elecciones. Libre siempre ha propuesto una nueva constitución, pero no a una asamblea constituyente a este momento, que lo único que serviría es para darle más oxígeno político, mayor capacidad de maniobra al actual gobierno para quedarse más tiempo, porque los tiempos no darían como para que en año de 4 meses usted pueda convocar una constituyente, hacer una nueva constitución y convocar luego a elecciones generales. Yo repito, mire, Libre, si Libre está negando de que hayan elecciones primarias, Libre, la dirigencia está jugando con fuego, porque la reacción de la militancia de Libre no soporta alianzas que puedan darse con el lado más oscuro que hay ahorita del Partido Nacional y del partido en general. Yo creo que la dirigencia de Libre debe actuar inteligentemente y saber resolver los problemas en estas elecciones primarias con su militancia y sacar un candidato totalmente legítimo, diputados y alcaldes que sean producto de unas elecciones transparentes. Licenciado Julio Navarro, le agradecemos mucho nos haya atendido en la entrevista de hoy aquí en 24 Meridiano y gracias también por darnos a conocer sus puntos de vista respecto al panorama actual y al que se avecina también en el tema electoral de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a la orden.